Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Cari y en esta ocasión les voy a enseñar a hacer una bufanda inspirada en la película de Naruto The Last, como la que le teje Hinata a Naruto. Decidí hacer esta bufanda porque mi novio es súper fan de Naruto y pues vimos esa película juntos y me agradó muchísimo esa escena. Sobre todo me sentí súper identificada, entonces pues vamos a empezar. En este caso yo utilicé un estambre importado que se teje con agujas de 6 a 7 milímetros o gancho de 5 milímetros. Cada madeja tiene 100 gramos, es de la marca Kartopu, de la línea Melange Wool. Tiene 80% acrílico y 20% de lana. Vamos a iniciar con nuestro montaje de puntos. Vamos a tomar el inicio de nuestro estambre y con la cinta métrica vamos a medir aproximadamente entre 80 u 85 centímetros. En este caso yo utilicé 85 centímetros como referencia. Vamos a sujetar la medida para no perderla. Vamos a pasar esta parte del estambre por encima de la palma de nuestra mano. Lo sujetamos con nuestros dedos, pasamos detrás del dedo pulgar, detrás del dedo índice y lo volvemos a tomar. Va de nuevo, lo pasamos encima de la palma, lo sujetamos detrás del dedo pulgar y del dedo índice y lo volvemos a sujetar. Va a quedar como una especie de triángulo. Con la aguja de tejer vamos a pasarla por debajo, luego por encima y vamos a dar una vuelta. Luego vamos a pasarla por el orificio que está entre nuestro pulgar y el estambre. Haremos una lazada y jalamos el estambre por el mismo orificio. Quitamos el pulgar y jalamos. Y ahora tenemos nuestros dos puntos montados. Sin quitar nuestros dedos, ya los demás puntos son más fáciles. Pasaremos la aguja por debajo esta vez. Haremos la misma lazada. Lo volvemos a pasar, quitamos el pulgar y jalamos. Y vamos a hacer esto todos los puntos que sean necesarios. En este caso yo hice 32 puntos. Puedes hacer más o menos puntos dependiendo del grosor de tu estambre y del de tus agujas. Aquí yo ya tengo mis 32 puntos montados. Esta bufanda se hará con un punto elástico, es decir, a través de un patrón de un derecho y un revés a lo largo de toda la vuelta. Ahora, vamos a tomar el estambre de esta manera. Pasaremos nuestra mano, así, y lo sujetaremos con nuestros dedos. Vamos a dejar nuestro dedo índice en esta posición y vamos a sujetar la aguja. No debe de quedar ni muy tenso ni muy suelto, si no va a costar mucho trabajo tejer. Ahora, el primer punto siempre va a ser un derecho. Debe de entrar la aguja siempre por delante, de esta manera. Vamos a hacer, con nuestra ayuda de nuestro dedo índice que tiene el estambre, vamos a hacer una lazada y vamos a jalar de esta manera. Ahora tenemos el primer punto, es el derecho. Para hacer un revés debemos de pasar el estambre siempre hacia nosotros, de enfrente. La aguja entra
desde atrás hacia adelante, de esta manera. Y luego nos ayudamos de nuestra mano para hacer una lazada y pasamos por el punto. Y ese es el revés. Volvemos a hacer un derecho y debemos mantener ese patrón durante toda la vuelta. Ya que casi acabamos la vuelta, este último punto va a quedar sin tejer, pero el estambre lo vamos a pasar hacia adelante, o sea, hacia nosotros, y luego vamos a introducir la aguja para simplemente deslizarlo. Ya terminamos la vuelta. Ya después de muchas vueltas, mi primera madeja ya se terminó. Entonces la voy a unir con la otra madeja. Yo lo voy a hacer por medio de un nudo. Sí es un poquito difícil de ver, pero es fácil de hacerlo una vez que le agarras la manera. En este caso, yo lo voy a poner en cámara lenta. Se va a ver un poquito tedioso, pero se les va a hacer un poquito más fácil hacerlo. Lo voy a hacer en la mesa para que se pueda visualizar un poco mejor. Vamos a tomar la hebra de nuestro tejido y la nueva hebra. La nueva hebra siempre va a ir atrás de la hebra de nuestro tejido. La vamos a poner cruzada de esta manera. Vamos a formar un círculo con esta tira de estambre. Pasaremos por debajo de la nueva hebra y luego por encima de la hebra de nuestro tejido. Después, la hebra de nuestro tejido lo vamos a introducir por el círculo que se formó. Al final, tomaremos los dos cabos y nuestra hebra del tejido y los jalaremos juntos para que se forme el nudo. Y después recortamos los sobrantes. Y listo, ya que tenemos nuestro nudo, podemos seguir tejiendo hasta tener la longitud deseada de nuestra bufanda. Después de tejer muchas vueltas más, yo aquí tengo ya mi bufanda terminada y ahora vamos a proceder a cerrar todos los puntos. Vamos a cerrarlo de esta manera. Vamos a tomar el estambre como normalmente lo hacemos. El primer punto, como siempre, es un derecho. Vamos a tejerlo y después vamos a tejer el siguiente punto, que es un revés. Lo tejemos y después no vamos a tejer ya un tercer punto, sino con esos dos puntos, el primero va a pasar por encima del segundo, de esta manera. Intenten que su segundo punto no se les vaya a zafar de la aguja porque si no, se nos va todo. Queda así y nos va a quedar un punto en la aguja. Después vamos a tejer el punto que sigue, que es un derecho. Entonces tejemos el punto derecho
y pasamos el primer punto que tenemos en la aguja por encima del segundo. Y vamos a hacer este procedimiento durante toda esta vuelta, que es para cerrar puntos. Entonces, si les toca tejer un derecho, tejen un derecho. Si les toca tejer un revés, tejen el revés. Y así se van toda la vuelta. Bueno, y así es como se ven los puntos cuando ya están cerrados, o sea, ya cuando están terminados. Se ven de esta manera, como una trencita. Ya casi estamos por terminar. Y en esta ocasión, como estamos terminando de cerrar los puntos de la bufanda, el último punto sí lo vamos a tejer. Igual como hemos estado tejiendo toda esta vuelta. Van a quedar 2 puntos al final, porque ya como es nuestro último punto, vamos a pasar el primero sobre el segundo y vamos a recortar a unos 10 o 15 centímetros de donde estamos para dejar un pequeño cabo y luego simplemente lo vamos a jalar y ya terminamos. Para hacer los flecos de la bufanda solo se tienen que recortar varias tiras de estambre de la longitud que tú quieras. Solo ten en cuenta que al final se van a doblar a la mitad para poder ponerse en la bufanda. Entonces más o menos ve calculando de qué tamaños van a ser. Ahora sí vamos a usar el ganchillo de 5 milímetros. En esta ocasión yo no utilicé la aguja lanera porque no escondí los bordes de mi bufanda, ya que se confunden con los flecos. Entonces, si tú lo deseas, los puedes esconder con tu aguja entre los puntos. No hay problema, pero en esta ocasión yo no lo hice así. Vamos a tomar 2 tiras de estambre y las vamos a doblar a la mitad. Con nuestro gancho nos vamos a ayudar para jalar el estambre y ya al final hacer un nudo. Vamos a introducirlo por el punto y vamos a jalar las 2 tiras de estambre a través del borde de la bufanda y simplemente dejamos el agujerito donde vamos a pasar los extremos de las tiras y se va a hacer un pequeño nudo. Y eso es todo, simplemente lo vamos a hacer así a través de todo el borde de la bufanda. Si les queda algo irregular su bufanda mientras lo van haciendo, no se preocupen, no hay problema, no les va a quedar perfecto. Y ya por último, simplemente se recorta para ajustar a que estén aproximadamente a la misma distancia. Como pueden ver, tal vez les quede igual de chueco que a mí, espero que no. Pero es muy fácil, no importa al principio si los recortas de la misma distancia. Al final se le hace el ajuste. Y como ven, pues más o menos, ok, se ve regular, pero ustedes pueden mejorarlo un poco más. Y pues eso sería todo, ya tenemos la bufanda completa. Bueno, pues eso sería todo por ahora. Espero que les haya gustado. Realmente intenté hacer un tutorial lo más sencillo que pude y pues si tienen alguna pregunta pueden contactarme en mis redes sociales o también pues pueden etiquetarme si gustan hacer este proyecto y pues poder compartirlo con todos. Espero que les haya gustado. Bye.